Ahora resulta que a la Universidad Nacional se le olvidó que es autónoma. El rector Enrique Graue envía una petición a la SEP para que anule el título de la ministra Yasmín Esquivel, pero esto le responde, y con fundamento legal, el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Ahora sí, muy autónomos. Les voy a decir por qué no quiere llegar a fondo la universidad, porque si hay una investigación judicial o en su caso de forma interna a través del tribunal universitario, van a salir bailando por ser corruptos, por estar haciendo declaraciones infundadas, por manchar el honor de la ministra Yasmín Esquivel. A eso le tienen miedo. Vamos a escuchar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. El pasado 12 de enero de este año, la secretaria de Educación Pública recibió una comunicación, un oficio, el número 3-2003-0011, firmado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, mediante el cual anexa el acta de un comité que se llama Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón en relación con el caso del supuesto o presunto plagio de un trabajo de tesis profesional de la ministra Yasmín Esquivel. Es la resolución de ese comité y anexa también la opinión del abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien sostiene que no hay ninguna facultad, no está facultada ninguna autoridad universitaria para emitir una resolución en el caso que nos ocupa, y le pide a la secretaria de Educación Pública que sea la Dirección General de Profesiones quien cancele el título en cuestión. Ante ello, la secretaria de Educación Pública enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio, en el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay instancias que en este caso deben de resolver el asunto, que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario. Entonces se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución. Básicamente eso es la información. Y aquí está la respuesta de Adán Augusto, secretario de Gobernación. Consejo Universitario y Tribunal Universitario, o sea, que no conocen la ley, que no conocen los requisitos que necesita la SEP para, en este caso, quitar el registro de una profesión o de un título profesional. Claro que lo saben, pero ¿por qué no quieren llegar a fondo? Porque van a salir bailando, y ojalá que este sea un caso que mueva todos estas directivas corruptas que tiene la universidad en varias facultades, incluyendo en la rectoría. Ahora vamos a ver por qué no quieren ir al tribunal universitario, porque finalmente aquí es donde en la instancia interna que tendría que hacer la revisión. Hacemos el cambio de pantalla. ¿Qué es el tribunal universitario? Es el órgano colegiado encargado de conocer y resolver sobre faltas a la legislación universitaria, presuntamente cometidas por personal académico y o por el alumnado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En cumplimiento de la función disciplinaria, el Tribunal Universitario actúa como garante de los principios de legalidad y debido proceso, pues una parte revisa los actos sancionatorios emitidos por las autoridades universitarias que le remiten los casos, y por la otra, al sustanciar el procedimiento disciplinario en estricto apego al debido proceso, escuchando previamente a la persona remitida y emitiendo una resolución respecto de fondo del asunto en términos de la legislación universitaria. La pregunta,
digo, es obvia. ¿Acaso la autoridad universitaria, el rector, la FES Aragón, no saben los procedimientos? O como les decía el presidente en la conferencia, o sea, son muy autónomos, ustedes saben que tienen que cumplir ese requisito para que la SEP pueda anular o eliminar un registro de título profesional, pero debe ser por mandamiento judicial. ¿O no lo saben? ¿Por qué no presentan la demanda penal? Porque también el plagio es un delito penal. Pero vamos a escuchar a nuestro presidente cómo se la canta ya directamente al rector actual, Enrique Graue. Cara de gente, cara de buena gente, pero hay detrás un lazo que estamos viendo de corrupción y de darle con todo a la ministra Yasmín Esquivel. ¿Todo por qué? Porque quieren completar votos para tumbar varias de las leyes que han aprobado y han apoyado el movimiento de transformación de la 4T. Vamos a hacer el cambio de pantalla y escuchemos a nuestro presidente. Entonces vi eso, pues no, y es un asunto que aquí planteó el secretario de Gobernación y él lo va a seguir tratando. Lamento mucho la actitud de mi alma mater, de la UNAM, también metidos los directivos, no todos, desde luego, no todos los académicos y mucho menos los estudiantes, que son como la levadura en todos los movimientos de transformación. Los jóvenes es la frescura de todos los movimientos de transformación. Ellos están bien despiertos, pero están enquistados en la UNAM grupos que defienden los intereses políticos, económicos de las minorías, porque se han beneficiado durante mucho tiempo. Imagínense el rector de la UNAM emitiendo un comunicado, en este caso, pero además mal aconsejado, porque a quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la licenciada Yasmín, es a ellos. El rector se lava las manos como Poncio Pilato. Estuve viendo, independientemente de la normatividad jurídica, estuve pendiente de algunas opiniones, a ver si consigues la opinión de un abogado, creo que del PRI, que fue, sí, que fue del abogado de la UNAM. A ver, vamos a escuchar, porque esto no se conoce. Y para brindar un panorama general. Abogado general de la UNAM. Sobre esta polémica saludamos con mucho gusto a Eduardo Andrade, constitucionalista y ex abogado general de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Informativo 14. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ¿cuál es el sustento legal por el que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel mantiene su validez en este escenario que estamos viendo de diversas acusaciones? Cualquier dictamen que se hiciera tendría una naturaleza académica estrictamente, pero carecería totalmente de obligatoriedad, de vinculatoriedad de tipo jurídico. No sería vinculatorio un dictamen porque no hay una facultad de resolver esto por parte del tribunal universitario.
Cualquier modificación, y esto lo digo con conocimiento de causa, hasta hace poco tiempo era yo director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y la invalidación de un título solo puede tener efecto por una resolución de carácter judicial, y una resolución judicial tiene que tener fundamento en normas objetivas, jurídicas, de aplicación general, no de validez interna en la universidad, y menos aún cuando esas normas son más recientes. Así es que ni siquiera podría pensarse jurídicamente en que pierda validez un título que fue correctamente emitido hace 35 años. Otro aspecto muy importante es que la tesis es un requisito de procedibilidad, llamémosle, es un requisito previo a la presentación del examen. La tesis no es el acto constitutivo de la obtención del título profesional. Lo que otorga el título profesional es la aprobación de los sinodales en un proceso de examen profesional. Y lo que califican los sinodales son los conocimientos de la persona que sustenta el examen. Una vez que eso se plasma en un acta, ello constituye una prueba definitiva frente a terceros de que se ha obtenido el título profesional, y cuando éste se registra en la Dirección General de Profesiones y se obtiene una cédula profesional, esa cédula tiene pleno valor. Bueno, es sencillo. Corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra Yasmín. Tiene la UNAM que presentar una denuncia, primero agotar las instancias internas, y si hay constancia de que hubo plagio y que eso es motivo para anular el título profesional, tiene que presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Como el rector manda el asunto a la SEP, si la SEP no tiene facultad para anular un título, solo si hay un mandamiento judicial. Así de sencillo. Da pena ajena el que actúen así. Y desde luego que hay una campaña en contra de la maestra Yasmín y en contra de nosotros. Pero nosotros estamos acostumbrados al debate. No vamos a someternos, y más si no hay argumentos y no hay razón, y dicen, por cuestiones morales. Si a esas vamos, con otra frase bíblica, respondería: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Las mismas autoridades de la UNAM. Y todos los conservadores estos corruptos. ¿Qué autoridad moral tiene Claudio X González? O quienes se dedicaron a saquear al país.
o quienes le aplaudían a García Luna, o que recibían dinero del gobierno para quemarle incienso al presidente en turno. Entonces, esa es la respuesta. Vamos a que la Secretaría de Educación Pública con la Secretaría de Gobernación le envíe una carta al rector. Dicen los abogados, esto es para los abogados de allá de rectoría, cuando hay un diferendo, una controversia entre ellos, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Que le lea el artículo? Pues hay que leerles el artículo. Hay que ir o mandarles a decir que lean el artículo y que ya no sigan manchando el nombre de nuestra universidad por su politiquería. Además, ¿qué no se debe de defender la autonomía? No va a tener la fuerza moral, jurídica, política, la UNAM para decir: presento una denuncia porque de acuerdo a las investigaciones y de conformidad con las normas hubo un plagio y esto amerita la cancelación de un título. No le va a poder decir eso al Ministerio Público, a la Fiscalía General. ¿Qué quiere? Que la SEP le saque las castañas del fuego. ¿Y la autonomía? ¿Dónde está? Que la hagan valer. Que ya se metieron a fondo. Que no se laven las manos como Poncio Pilato. Ya, vamos. Y ahí está la respuesta del presidente Andrés Manuel, directamente a Enrique Graue, a Rectoría y a los abogados de Rectoría. Léanles el artículo para que aprendan que primero debe ser un mandato judicial para que la SEP pueda anular un registro profesional, sin más ni más. Pero ahora vamos al Código Penal, porque obviamente estos tipos que siguen manchando el nombre de la universidad, como lo dice el presidente, es más que evidente. Vamos a la jurisprudencia. Código Penal Federal, título 26 de los delitos en materia de derechos de autor. Artículo 424. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3,000 días de multa. 1. Al que especule de cualquier forma con libros de texto gratuitos que distribuya la Secretaría de Educación Pública. 2. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor que los autorizados por el titular de los derechos. 3. A quien use de forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal de Derecho de Autor. Y aquí también tiene un 424 bis. Se impondrá prisión de 3 a 10 años y de 2,000 a 20,000 días multa. 1. A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor en forma dolosa con el fin
de especulación comercial y sin la autorización de los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o los derechos conexos. Igual pena se impondrá a quienes a sabiendas aporten o provean de cualquier forma materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el párrafo anterior. O 2. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. Y aquí tenemos varios puntos de esta legislación en contra de lo que viene siendo pues estas pues digamos violaciones a la ley de derechos de autor. Vamos a buscar a ver si viene la palabra plagio en específico. No viene la palabra plagio, pero finalmente es una violación a lo que viene siendo los derechos de autor, porque finalmente si alguien está publicando una obra, pues obviamente que los derechos le pertenecen a él, es su investigación, en este caso es una tesis. Pero entonces, bueno, si tienen todas las evidencias, bueno, presenten la querella, la demanda penal y ya la autoridad se encargará de deslindar la responsabilidad. Nos va a averiguar a ustedes, Universidad Nacional, va a averiguar a la directora de tesis, va a averiguar a la maestra Yasmín Esquivel y también al otro implicado, que es Edgar Ulises. Pero todo se va a investigar. ¿A qué le tienen miedo? ¿A que salga a la luz que son una bola de farsantes, corruptos, levantafalsos? Eso es lo que podría suceder. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Los saluda Iván de México para Somos 4T y la clave de la noticia.